Para comprender lo que significa la distribución de las presidencias de las comisiones y entender este gesto del presidente Pedro Castillo, hemos invitado a uno de los principales expertos que tenemos en nuestro país sobre sistema electoral, sobre funcionamiento de las instituciones, sobre ciencia política, Fernando Tuesta, quien es profesor de la Universidad Católica. Fernando Tuesta, buenas noches y bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Un gusto. ¿Cómo interpreta usted el juego político, si podemos llamarlo juego, que se ha venido produciendo al interior del Congreso de la República y también el de las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento? Bueno, lo sucedido el día de ayer es una muestra de la impericia de parte del gobierno y sobre todo del Perú Libre, y la constitución de una oposición que no va a dar ninguna tregua al gobierno. No recuerdo ningún episodio como antecedente en que el partido de gobierno, y que a su vez tenía la primera mayoría en términos de escaños, haya sido desplazado de absolutamente todas las comisiones importantes. Porque así ha sido la derrota política, la segunda derrota política de Perú Libre en menos de un mes, habiendo sido desplazado de todo, de la dirección del Parlamento, de las presidencias, de las comisiones importantes, que es lo que se ha distribuido el día de ayer. El hecho de que el presidente haya tocado el tema en una inusual visita a la presidenta del Congreso muestra la preocupación del gobierno, pero es parte de este juego tenso que va a tener, esperemos, un desenlace pronto, cualquiera sea la dirección del mismo resultado, porque la incertidumbre crece y esto obviamente abona en efectos negativos incluso en la parte económica. Ahora, todo esto en buena cuenta es una reacción a la interpretación que se ha hecho en el Congreso de que el gabinete ministerial nombrado por el presidente de la República bajo la presidencia de Guido Bellido es una provocación contra el Congreso. Bueno, esa es una lectura, ¿no? La otra puede ser que este es el gabinete que quería pues el gobierno, que tiene todo el derecho de constituirlo. El problema es que constituir un gabinete teniendo como centro el partido político es no solamente un error, sino que no lo han hecho otros partidos más constituidos, menos Perú Libre, ¿no? Y lo que hemos encontrado es ministros con antecedentes penosos cuando no penales. Ahora, mientras estos problemas suceden en el Congreso de la República, la pérdida de todas las comisiones importantes, en particular, como lo ha dicho usted, hay problemas serios en varios ministerios y otras instituciones públicas porque manifiestamente no han sabido nombrar funcionarios públicos que respondan a las exigencias del puesto. Totalmente. O sea, cada día aparecen en los medios de comunicación antecedentes, como he señalado hace un rato, que demuestran no solamente poco conocimiento de gestión pública, sino del campo en donde han sido designados. Ya hay como 6, por lo menos, altos funcionarios que no han sido ya nombrados ni designados porque ya su sola presencia causaba rechazo amplio, ¿no? Yo creo que esa es la muestra de lo que es el gobierno, ¿no? Gobierno con serias limitaciones, contradicciones y problemas. De acuerdo, y en realidad todo comienza con el nombramiento del propio primer ministro Guido Bellido, puesto que el señor Bellido no cesa de hacer declaraciones o de tomar actitudes que irritan, por ejemplo, esto que ha dicho ahora sobre el presidente del Banco Central,
que solamente podría quedarse si es que trabaja para las mayorías, porque si no, no sirve. En momentos en que todo el mundo observa con inquietud el alza del dólar y que parecía haberse forjado un consenso en torno al interés del país de que Julio Velarde permanezca en la presidencia del BCR. Mira, Fernando, parece que el gobierno no se da cuenta de su ubicación en el tablero político. Este es un gobierno no solo minoritario, sino es un gobierno débil. Si es que ya la manifestación de las derrotas que hemos anotado no es suficiente, parece que se van a encontrar contra una pared el día de la interpelación. En todo caso, lo van a hacer sufrir mucho, porque este gabinete tiene serios problemas, es altamente vulnerable y para muchos extremadamente provocador. Y ya no hablar solamente de Guido Bellido, claro, la principal cabeza, pero en otros ministerios, pasando por la Cancillería, en donde ya las declaraciones de Héctor Béjar han suscitado, entiendo yo, por lo menos la iniciativa de interpelarlo en los próximos días. Mira, lo que está ocurriendo es que este gobierno se dispara al pie solo, y no sería raro que los primeros ministros en caer sean por obra y gracia de ellos, y no tanto de una actuación del Parlamento. Por otra parte, hay algunas bancadas y algunos congresistas que están actuando con más anticipación y, por ejemplo, ha surgido la iniciativa de modificar los términos en que la Constitución define la cuestión de confianza. ¿A qué se está aspirando tras esta decisión? Mira, yo sí creo que aquí hay un problema serio de parte ya del Congreso. El Congreso, sí hemos hablado todos los problemas en realidad que tiene el gobierno. Por el lado del Congreso no es que tengamos una composición, digamos, de la cual podamos tener confianza, sino que se están, parece, por lo menos en los primeros momentos, figuras que creo que van a traer problemas. Por ejemplo, lo que tú señalas, tratar de modificar la Constitución en favor del Congreso, cuando en realidad de lo que se trata es de repensar las relaciones ejecutivo-legislativo. En otras palabras, no es posible cambiar la Constitución porque tenemos un problema al frente. Y el problema al frente para el Congreso es el gobierno de Castillo. No puedes cambiar la Constitución, repito, bajo un escenario que no necesariamente es repetible en otras ocasiones. Este es parte de lo que discutimos en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Es necesario hacer un cambio en la Constitución, pero no de esa manera. Yo creo que sería el peor error que realizaría el Congreso. Esperemos que esto no avance más. ¿Cómo percibe usted la sensación difusa en algunos momentos, mucho más precisa en otros, respecto de vínculos, asociaciones, condescendencia, complicidad de personalidades del Ejecutivo y del partido oficialista con el terrorismo y con la violencia armada? Porque resulta que ahora se ha propuesto oficialmente la creación de una comisión para investigar los hechos que se registraron en mayo pasado en Vizcatán del N, donde murieron, como sabemos, en un atentado bárbaro, 16 compatriotas. Y resulta que esta comisión está inspirada en buena cuenta, desde el punto de vista de Perú Libre, por la sospecha de que no fue un acto terrorista, sino de terrorismo de Estado. Y por eso es que se pretende crear una comisión para investigar eso. Bueno, ya se ha mostrado en más de una oportunidad que hay vínculos, o en todo caso simpatías de algunos miembros de Perú Libre en relación, sobre todo como a ADEF, ¿no? Yo no sería tan, digamos, contundente en hablar de una relación tan directa, pero que ha habido, digamos, puntos de encuentro, y esto también en el ámbito magisterial, sin duda. Sin duda. Y eso está llevando a crearse nuevos problemas al gobierno. Indudablemente lo que tú señalas es una manifestación de esta ambivalencia, por lo menos
en algunos cuadros directivos de Perú Libre. Ya hemos visto el propio canciller, la referencia que hace sobre los países del ALBA o ex-ALBA, sobre Sendero Luminoso y su origen. Todo esto en realidad abona a un serio problema de un gobierno que tiene que gobernar y que tiene un mandato de 5 años, y que sin embargo empieza mal por sus propios méritos, y al frente tiene una oposición que, hay que decirlo también, ha alimentado posiciones también radicalmente de derecha, conservadoras, peligrosas también. En realidad, siempre los extremos se alimentan. Permítame, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quisiera preguntarle cómo juzga usted el hecho de que en estas circunstancias que ha descrito usted hasta ahora se anuncie el lanzamiento de un nuevo partido político que aspira, se nos dice, a contribuir junto a Perú Libre con la gobernabilidad. Y es el partido, en realidad, que procede del sindicato de maestros que lideró en su momento Pedro Castillo hace 4 años y que ha sido rápidamente reconocido por el actual Ministerio de Trabajo. Nos da su opinión sobre este nuevo partido magisterial y popular después de una breve pausa, por favor, profesor Tuesta. Estamos conversando con el politólogo Fernando Tuesta, que nos ha explicado cómo percibe él críticamente el desempeño del Ejecutivo y del partido oficialista en el Congreso. Ahora le hemos planteado la pregunta respecto de la creación de un partido nuevo que estaría integrado, sobre todo por lo que sabemos, por miembros de la bancada oficialista. A partir de ahí, ¿no? Esos 13 maestros. Su opinión sobre esta iniciativa. Tengo la impresión, Fernando, que en realidad esta es la primera manifestación de autonomía o de creación de una autonomía política de parte del presidente Castillo. Hasta ahora hay toda una discusión si Pedro Castillo en realidad es o coincide mucho con Cerrón, que es un subordinado de Cerrón, o es con un coincidente de Cerrón. En cualquiera de los casos, depende de alguna manera de él y de Perú Libre. Perú Libre ha sido el vientre de alquiler de la candidatura de Pedro Castillo, pero indudablemente hay sectores que estuvieron al lado de Pedro Castillo, que son de su entorno, de su sector, que son los maestros. Y ellos se sienten desplazados, y en el Congreso, por lo menos 13 congresistas, así lo sienten, y han tomado una decisión muy audaz, yo diría, con un problema en adelante para Perú Libre, porque si logran inscribirse, no tanto crear una bancada, porque la bancada lo pueden crear ahora sin tener un partido legalmente inscrito, sino competir, por ejemplo, en elecciones regionales y municipales, y tener un punto de apoyo para las negociaciones internas con Perú Libre. Repito, esto no creo que haya sido visto con entusiasmo, alegría, consideración de parte de Vladimir Cerrón. Yo creo que es, repito, el primer paso de un Pedro Castillo que buscaría un espacio con mayor autonomía. Hay que recordar un antecedente, el caso de Ollantumala. Ollantumala fue candidato de Unión por el Perú en el año 2006 y al poco tiempo, estando ya, habiendo terminado la elección, inscribió su partido, el Partido Nacionalista, que inmediatamente después se separaron de UPP y para hacer su propio camino. Esto sería quizá un caso parecido. ¿Cuánto tiempo puede tomar constituir un partido propiamente tal? Porque lo que sabemos es que se ha tomado una primera decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es la reserva del nombre. Pero hay que buscar las firmas, reunir planillones, etc. ¿Cuánto tiempo toma todo el proceso hasta que propiamente quede inscrito un nuevo partido que ya tiene nombre?
En realidad lo que ha hecho este grupo es comprar el kit, o sea, los documentos, en la OMPE, y han reservado efectivamente el nombre. ¿Cuánto demora? Depende de la organización, porque ahora ya no existen los planillones para adhesión ciudadana. Ahora lo que existe como requisito es que el partido deba tener alrededor de 24.000 militantes, miembros del partido, y que a su vez estos estén inscritos en comités a nivel provincial a lo largo del país, a lo largo y ancho del país, alrededor de unos 67 comités provinciales. En consecuencia, esto no es poca cosa. Esto exige un nivel de organización, exige inversión de tiempo, dinero, y entonces ese es el reto que tiene este grupo político. No es fácil. Hay que acordarse, por ejemplo, que el caso de Verónica Mendoza y Nuevo Perú no lo consiguieron, teniendo más tiempo. El caso del partido que quiso inscribir Jorge Nieto, que tampoco lograron inscribirlo. Por lo tanto, el entusiasmo hay, pero vamos a ver si es que logran llegar a buen puerto. Acá hay la ventaja de que se está haciendo, no sé si es que usted recuerda precedentes, desde el poder del Ejecutivo, es decir, es el presidente de la República, no el primer ministro, que me imagino que mirará con reserva, sino desconfianza, la formación de un nuevo partido. Pero es el presidente de la República que manifiestamente está detrás de esta iniciativa, ¿no? Sí, pero no se puede hacer uso de los recursos públicos. El presidente no puede aparecer, pues, llamando, por ejemplo, a inscribirse en este nuevo partido, y con mayor razón siendo un gobierno bastante observado, digamos, controlado. Hay otra variable con la que quiero concluir, que es la variable judicial, porque estamos ante varios procesos de investigación fiscal que se dirigen hacia Vladimir Cerrón u otras personas de su partido, y estamos ante una decisión que debe tomar pronto la Corte Suprema respecto de una casación, y que podría significar que el señor Cerrón deba ir a la cárcel. Bueno, este es un golpe duro político. Ahora sabemos que Vladimir Cerrón no puede tener ningún cargo en la administración pública, está impedido, pero esto ya sería una ratificación de eso. Y también, por cierto, imaginemos una situación mucho más contundente en términos de sentencias firmes. Vladimir Cerrón difícilmente podría salir liberado, no digo ya en términos de proceso, sino político, ¿no? Yo creo que este es un personaje bastante, no solamente controvertido, sino un personaje negativo para el propio gobierno. Ya los índices porcentuales de rechazo que tiene la ciudadanía es muy alto. Vladimir Cerrón no le hace bien al gobierno, pero no le importa. Él tiene su propia agenda y la está impulsando con toda la presión y celeridad que lo estamos viendo. Fernando Tuesta, muchas gracias por presentarnos un panorama general que no es muy alentador, pero es lo que es, y usted como analista trata de reflejarlo de la manera más rigurosa y más fría posible. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, Fernando. Gracias por y muy buenas noches.